Buenas tardes, amigos de Café Rockeando, de nuestra revista Honduras al 100. Hoy traemos una nueva historia, la historia de un orgullo nacional del fisiculturismo, como dicen, el papá de los pollitos, Pompilio Aguilar. Pompilio Aguilar ha sido multicampeón nacional, centroamericano, y nos ha representado afuera de nuestras tierras patrias con importantes logros. Pompilio, buenas tardes, ¿cómo estás, Pompilio? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Un placer tenerte aquí en Café Rockeando, de nuestra revista Honduras al 100, de CHTV. Pompilio, quiero que la gente que de repente es muy joven sepa quién es Pompilio Aguilar. Bien, Pompilio Aguilar pues inicia en el fisicoculturismo, bueno, prácticamente yo desde que estaba en la escuela, quinto, sexto grado, me llamaba la atención el hecho de ser más fuerte, ¿verdad? Entonces ya en la escuela me recuerdo que en aquellos tiempos nos podían hacer cursos, ¿verdad? Entonces yo quería como ganarle a los demás, entonces a raíz de eso yo me puse a hacer pechadas, hacer una casa, pero lo que realmente me introdujo o me llamó la atención fue que yo vivía en el centro de la ciudad y en la peatonal en ese tiempo vendían revistas de fisicoculturismo. ¿Sí? Entonces yo al verlas inmediatamente me atrajeron y las empecé a comprar. Entonces allá empecé a aprender lo que era el fisicoculturismo, cómo entrenar, a pesar de mi corta edad, ¿verdad? Sí. Entonces ya para una Navidad mi mamá me compró un juego de resortes, me acuerdo, y tenía unas pesas también, entonces ya me ponía a hacer en la casa. Y bueno, eso fue como te digo, tenía 11, 12 años de edad. Ya cuando tenía 13 años vino un primo que estaba entrenando en México, entonces me dijo, vamos al gimnasio. Y fuimos al gimnasio Body Art, que era de los pioneros en Tegucigalpa, que daba en la esquina del puente de la isla. Sí, sí, sí. Entonces ahí inicié, y a los 13 años, y desde ese momento no paré. Ya como al año de entrenar me preguntaron que si me gustaría competir. Sí. Entonces yo les dije que sí, y me recuerdo que competí por primera vez en una semana al deportista. Sí. Y en ese tiempo no habían categorías que juvenil, que infantil, que ayer era directo, todos contra todos. Todos contra todos. Entonces competí y no quedé en nada, ¿verdad? Sí. Pero eso en vez de desmotivarme, más bien me impulsó más a seguir, me motivé más. Y ya después, unos meses después, ya pude ganar mi primera competencia, que fue el Mr. Body Art, que era una competencia interna sobre el gimnasio. ¿Qué año fue eso, Pompilio? En 1987. Estamos hablando Sí. más de 35 años. 35 años. Ya 35 años casi. ¿Cuántos años de estar en el deporte, Pompilio? Entonces sí, ya empecé a los 13, ya serían 37 años, ¿no? Sí. Una institución. Pompilio, comentale a nuestro público de Café Rockeando, ¿cuáles han sido tus grandes logros en el fisiculturismo? Bien, como te decía, ese primer triunfo, ¿sí? Aunque haya sido solo de un gimnasio, algo ¿sí? interno, algo pequeño, pero eso fue lo que me impulsó y me despertó la confianza en mí mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces ya después de eso ya competí pues a nivel de Tegucigalpa, pude ganar el Mr. Tegucigalpa a los 15 años. Sí. Es uno de los recortes de periódico que más me gusta verlo, porque dice un cipote de 15 años, no, Mr. Tegucigalpa. Entonces ya después pude ganar el Mr. Honduras en el 89, y ya fui a mis primeros centroamericanos en Guatemala, donde la primera vez quedé en cuarto, de ahí quedé en tercero, y pues ya pude ganar mi primer centroamericano en los cuartos Juegos Deportivos Centroamericanos, que fue en 1990 aquí en Tegucigalpa, que fue un éxito esos juegos. Yo creo que el nivel más alto del deporte en Honduras fue en esa época, ¿verdad? Ya después no se pudo continuar así con ese apoyo y todo eso, lastimosamente. Ya. Coméntame, Pompilio, hemos visto que durante muchos años has sido muy crítico del manejo de los asuntos legales, del accionar hasta de los mismos miembros de la Federación de Fisiculturismo. ¿Por qué esto, Pompilio? Sí, lastimosamente la federación, pues desde que fue creada, solo fue para beneficio propio los que han llegado ahí, ¿verdad? No realmente nunca ha habido nadie que le bree un apoyo real. Bueno, podría decirse que sí, ¿verdad? Porque llegó este señor Luis Reyes, que estuvo más de 15 años y él no hizo nada. Él se creó un gimnasio que era para
beneficio del atleta, cosa que nunca fue así. Y pues costó como te digo, como 15 años poderlo quitar de ahí, ¿verdad? Yo creo que si fuera por él, ahí estuviera todavía. Se pudo pues quitar gracias a que llegó ahí Daniel Cuello, ¿Sí? y con el apoyo también de la Condepa, ¿Sí? porque anteriormente a eso la misma Condepa no miraba el trabajo, el mal trabajo de Luis Reyes, pero aún así ellos no hacían, pues, apoyándose en el tema de que las federaciones son autónomas, ¿verdad? Pero creo que siempre hay una institución que está por encima, pero ellos no hicieron nada. Pero ya y después de Daniel pues vino pues a otra persona, otra mujer, y seguimos en lo mismo, ¿verdad? No crean unión en el deporte. Yo creo que en los reglamentos, en los estatutos de cada federación, lo primero que sale es masificar el deporte, y no son cosas que no se hacen. Sí, quiero hacer ahí una anécdota. Pompilio, un gran referente, incluso para mí en el tema del deporte. En mis tiempos mozos yo competía, Pompilio, tú te recuerdas, ¿verdad? Y en esos tiempos todavía el deporte se podría decir que era de forma natural, era de manera masiva, creo yo también. Recuerdo la primera competencia contra 43 personas, y todas esas personas de manera natural. Hoy vemos que se está prostituyendo mucho el deporte. Tú serías de los abanderados de que se pudieran hacer dos tipos de competencia: una para el atleta, que es totalmente natural, y dos para el atleta que llega un momento y dice, no, yo ya quiero crecer de otra forma, y pues usa anabólicos y esteroides. Tú serías de esa línea de diferenciar una competencia de otra, para no entrar en temas de injusticia de un atleta que de repente se prepara de manera natural versus una persona que usa anabólicos, esteroides, y de repente utilizando pastillas, llega limpio en su organismo, no está dopado, pero todo el mundo sabe que utilizó anabólicos y esteroides. Sí, te has tocado un tema interesante. Por ejemplo, tú hablabas de que antes competiste con más de 40, sí. Y ahora las competencias, a pesar de que hay más gimnasios, de que se sí. supone que hay más gente practicando el deporte, pero hay menos atletas, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, y eso es parte del mal trabajo que se ha hecho para masificar el deporte competitivo. Y una de las causas es esa, que no hay un nivel competitivo, pues no es real. O sea, se quiere hacer a un lado a otras personas, pero se le da favoritismo a otros, entonces ahí se pierde. Entonces, claro, muchos se desmotivan, pues. Sí. Entonces sí, o sea, hay que debe haber una federación que esté unida, pero saber diferenciar por las categorías, ¿verdad? Y que cada quien compita pues de donde se sienta, donde pertenezca, donde se sienta bien, y todos vamos a estar bien. Sí. ¿Qué opinas que ahora en muchos gimnasios vemos que las famosas puyas se venden como que fueran confites o proteínas, o como scoop de creatina, versus que en los tiempos, hace unos años, no se miraba esto? No hay control de parte yo creo que es del Colegio Químico Farmacéutico, porque está llegando miles de tipos de drogas que son para el cuerpo, para alterar crecimiento, definición, u otras cosas. ¿Ves esto mal, o ves que no hay un manejo adecuado? Porque vemos jóvenes de 6 meses, 8 meses de estar en un gimnasio, y en vez de decirle, mira, tienes que llevar una dieta, tu proteína, tus aminoácidos, tu creatina, no, te indicamos, te vemos potencial, mejor damos una dosis de una droga química, tendencia para aumentar volumen o para definir. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que debería haber algo que tomase un control? ¿O cómo analizas este tema de la farmacología en el deporte, en el fisiculturismo? Bien, si bien es cierto que desde que empezó a existir el deporte allá por la antigua Grecia, los atletas buscaban siempre sustancia, ¿verdad? Se dice que en aquellos tiempos se consumían testículos de animales y todo eso, buscando mejorar el rendimiento, ¿verdad? Entonces claro, no podemos negar de que es una realidad del deporte a nivel mundial, sí. Pero, como tú mismo dices, ¿cómo vos vas a venir y recetarle algo a un adolescente, sí, a alguien que viene empezando, a alguien que no tiene un bagaje en el deporte, una experiencia? Entonces, ahí los efectos van a ser más nocivos que beneficiosos.
Entonces, y mucha gente, solo por hacer dinero, le recomiendan, pues, como tú dices, a gente utilizar productos cuando no lo necesita, cuando su cuerpo naturalmente puede tener muy buenos resultados. ¿Tú crees que debería de haber una especie de inducción, de educación más sobre el tema de este uso de sustancias de manera general y en los gimnasios para no perjudicar la salud? Porque vemos que hay muchos, entre comillas, atletas que de repente están padeciendo después del hígado, de los riñones, un paro cardíaco y mueren. Así es. Antes, este café extraordinario, mira, Pompilio, este Coffeeholic es lo mejor. Y nos traen una comida que, como dicen los chavos, que para qué. Aquí en Coffeeholic encuentran lo mejor en gastronomía, en cafés, en bebidas, en un café bistro de primer nivel. El primero en la capital, el mejor, para mí el mejor, ¿verdad? Aunque hay muchos ahora en la capital, pero el que inició con este tema fue Coffeeholic. Volviendo al tema, Pompilio, ¿tú crees que debe crear esta conciencia, campañas de educación, puede ser por redes sociales, en los mismos gimnasios, y decirle, joven, tú te sometes a esto y tienes estas consecuencias, ¿verdad? Y hacerles ver eso porque hay muchos jóvenes que padecen de los riñones, del hígado, un paro cardíaco, insuficiencia renal, muchas cosas. Entonces, producto de no utilizar los fármacos de manera adecuada o no son, de repente no son para esa persona, ¿verdad? Tú mejor que nadie sabes cómo es el tema de la farmacología. Exacto, debería de haber más, bueno, como te digo, todo empieza la federación, ¿verdad? La federación debería acercarse más a los gimnasios, trabajar más con los gimnasios, pero no existe eso, ¿verdad? Brindar más seminarios, charlas, o sea, trabajar todo en conjunto, pues, porque sí, como te digo, es una realidad del deporte, pero al mismo tiempo no es a lo tonto, como decimos, ¿verdad? Y que porque se juega con la salud de las personas, pues. Y muchos por obtener beneficio económico, pues no les importa, ¿verdad? Hay tanto en hombres como en mujeres, que a veces los efectos nocivos pueden ser mayores en las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces yo he tenido mujeres que a veces han llegado con unos efectos secundarios bien feos, ¿verdad? Porque en las mujeres se afecta más. Tema de voz, tema de vello, acné, o sea, y hay mujeres que vuelven casi hasta hermafroditas, pues, incluso ya sus clítoris se estira, se masculinizan demasiado. Demasiado. Entonces ya se pierde lo que es la esencia del deporte.